La historia de nuestros ídolos populares, muerte dudosa, mafias metidas, disputas, amenazas, guardaespaldas, todo un misterio que siempre rodea estos casos, aunque parezcan accidentes o aunque sean accidentes. En este caso, una mujer hermosa, una mujer exitosa, tal vez en la cumbre de su fama, y las miserias, las envidias, los planes conspirativos, todo estuvo dando vueltas. Y aquí, mirando el caso más de cerca, mirándolo con detenimiento, mirando si esto tiene misterio, si hay crimen detrás. Este es el caso. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Grandes referentes en la movida tropical de nuestro país encontraron la muerte de manera violenta y sorpresiva tras verse expuestos a rutinas agobiantes para mantener su éxito. Esta sensación de destino trágico sobrevuela al universo de la bailanta, dejando expuesta la arista más oscura del negocio detrás de los sucesos musicales del género. En 1996, Gilda fallece como consecuencia del choque frontal que sufrió el micro en el que viajaba junto a su familia y su banda para ofrecer un show en la provincia de Entre Ríos. En el lugar del accidente, al costado de la ruta, sus seguidores levantaron un santuario y desde entonces, a su figura se le atribuyen intervenciones milagrosas. Yo soy Gilda. No debemos de pensar que todo es diferente. Mis momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Durante la madrugada del 24 de junio del 2000, Rodrigo perdió el control de su vehículo en la autopista Buenos Aires-La Plata tras verse encerrado en una curva por la maniobra imprudente de una camioneta. El rodado se estrelló contra la barrera de contención y Rodrigo salió eyectado del mismo. Murió por la intensidad del golpe contra el asfalto. Llegás y cuando llegás a la cama destruido y llegás 10 de la mañana a acostarte a dormir, a levantarte a las 7 para salir de viaje de nuevo, ¿viste? Walter Olmos, a quien muchos veían como el sucesor de Rodrigo, logró convertirse rápidamente en una exitosa figura del cuarteto, pero su carrera fue tan intensa como fugaz, ya que a los 20 años murió al pegarse un tiro en la sien, jugando la ruleta rusa en el año 2002. Más cerca en el tiempo, en el año 2011, Leo Mattioli, pionero de la cumbia romántica, sufrió un paro cardíaco y murió en un cuarto de hotel luego de ofrecer un recital en Necochea. Estos casos dejan al descubierto que la vertiginosa dinámica de la movida tropical genera en sus protagonistas la necesidad de vivir a toda velocidad, exponiéndolos a situaciones de alto riesgo.
Al encontrar la muerte, en pleno auge de sus carreras, la figura de estos artistas se agiganta en la consideración del público. Hoy les presentamos la historia de Gilda, en pos de analizar el misterio de la cantante sanadora. Cuando se encienden las luces y anuncian llegó Gilda, es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente, que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo o querer estar bien, sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas. Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Doctor Torre, siempre hay conspiración alrededor de la muerte, o idea de que puede haber conspiración alrededor de la muerte de los ídolos populares. Y en general cuando se trata, como usted dice, Tuni, de ídolos populares, o de políticos, o de funcionarios, o de empresarios importantes, siempre alrededor de eso gira el halo del misterio, ¿verdad? O el Ahora, halo de la supongamos duda. que uno efectivamente va a haber un plan para matar. Un accidente de auto o de micro es una fórmula usada alguna vez. Sí, alguna vez ha sido ¿Alguna vez utilizado, sí? generalmente que en vehículos, deteriorando los sistemas de frenos. Tuvimos algún caso donde se quitaron los tornillos de, Sí. de las ruedas, Ajá. ¿sí? O se aflojaron. Ese caso nosotros lo tuvimos. Ajá. O sea que hay casos donde se puede utilizar como disimulo para un plan macabro. Claro, pero no responden al esquema físico que uno está percibiendo en el hecho de Gilda. Ajá. El esquema físico del hecho es de una colisión extremadamente violenta, donde los vehículos precisamente impactan, es un eje concéntrico, impactan de frente, indudablemente por una maniobra de imprudencia, impericia y negligencia de uno de los conductores, Del chofer concretamente. brasileño. Sí, claro. Que inclusive ha Es un tenido camión que el reproche penal por Ajá, esto, ¿verdad? Por los entiendo. homicidios culposos. Claro, ¿y esto qué le genera al otro conductor? Esto es al que era conductor del vehículo donde era transportada Gilda, lo que se llama la imprevisibilidad. No tiene capacidad posible de reacción. Tú ni la capacidad de reacción de un conductor se ha probado es entre medio segundo y un segundo. Esto ocurre menos de ese tiempo, ¿verdad? Donde el camión brasilero con patente brasilera rebasa a otro vehículo invadiendo totalmente la mano opuesta. Pregunta concreta. Cuando se hace la pericia de un hecho como este, ¿se revisan los frenos Sí, de absolutamente. de los dos? Siempre y cuando se encuentren en condiciones de ser peritados, ¿verdad? A ver, una de las formas de deteriorar el sistema de freno es cortando, por ejemplo, los ductos por donde circula el fluido. Sí. Bueno, ¿qué pasa si está cortado o se cortó en el accidente? Esto muchas veces es muy difícil de determinar. Y Ajá. acá yo quiero recordarle que los daños vehiculares fueron de magnitud, ¿verdad? Particularmente el vehículo donde era transportada Gilda con su mamá y su equipo, ¿verdad? ¿Se inspecciona si hay droga de por medio? A todas las personas que intervienen, conductores, no transportados, Ajá. a los conductores siempre se le hace dosaje de alcoholemia y dosaje de tóxico, para eso se rastrea en sangre y en orina en la autopsia en la medida que pueda también obtenerse. A veces que el cadáver está exangüe, a veces que no tiene orina para esto. Y entonces que se manda un pool de vísceras para toxicología. Ajá. ¿Qué es un pool de vísceras? Se toman en la autopsia de todas las vísceras Las vísceras, una el porción. hígado, Sí, el hígado, el estómago, intestino, cerebro, etcétera. Se toma una porción de cada uno y se hace precisamente un pool, un conjunto que es enviado al laboratorio de toxicología y también al laboratorio de anatomopatología, ¿verdad? En el primero se procura el hallazgo de tóxicos, no solamente tóxicos que lleven a un individuo a ausentarse
ausentarse de la realidad, como puede ser un exceso de ingesta de alcohol, por ejemplo, Sí. o de algún psicofármaco, o de un psicotrópico, o de un estupefaciente, sino también si existe un veneno, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Esto es una posibilidad que siempre se baraja. Estamos en presencia de una de las variedades de muerte violenta. Las muertes violentas son homicidas, suicidas o accidentales, ¿verdad? Sí. Dentro de las homicidas existen lo que llaman las homicidas dolosas y la que se llaman O sea, homicidas la intencional, doloso es Exacto. intencional. El dolo que yo tengo la voluntad criminal de matar. Sí. En cambio, en los culposos Acá no hubo y intención la de redacción matar. del código cambia. En vez de ha matado a otro, dice le ha causado la muerte. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las variables? Por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos, de los deberes a su cargo, ¿verdad? Que es lo que la justicia precisamente va a investigar. Muchas veces la negligencia no pasa por el comportamiento del conductor cuando está movilizando el rodado, sino por un descuido del vehículo, porque se utilizan cubiertas que no están en condiciones de dar adherencia para Acá el lo frenaje. concreto es, digamos, quien terminó condenado fue el camión que venía de frente y que, se llevó puesto el micro de Gilda. Vamos a ver el accidente Sí, claro. Gilda y el accidente fatal. Hacia 1996, la carrera de Miriam Alejandra Bianchi, conocida por todos como Gilda, estaba en su mejor momento. Con 6 álbumes editados, transitaba el apogeo de su fama. La melodiosa cadencia de su voz convocaba a miles de seguidores en cada una de sus presentaciones. El 7 de septiembre de ese año, la cantante era esperada por su público en la localidad de Chajarí, Entre Ríos, pero la muerte se cruzó en su camino. La ruta 12 estaba mojada por la lluvia. Se trata de una ruta peligrosa, ya que presenta muchos tramos de doble mano. Aquella tarde otoñal, en el kilómetro 129, un camión chocó de frente al micro en que la cantante viajaba junto a su familia y su grupo musical. El incidente se produjo a causa de una maniobra indebida del camionero brasileño Renato Sant Ana Dalves y tuvo consecuencias fatales. Además de Gilda, fallecieron su madre, su hija mayor y 4 miembros de su equipo de trabajo. Era en la ruta 12, kilómetro 129, camino a Concordia, Entre Ríos. Ese es el micro de Gilda. Y vienen 2 camiones que venían de Brasil. El camión brasilero transportaba hierros, así que imagínate lo fuerte que era. Venían 17 personas allí y lo pasa. No lo ve, lo pasa y bueno, intenta maniobrar para el costado, para la banquina. Había 20 centímetros de largo, no puede maniobrar y choca. El 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, un camión embistió el colectivo en el que Gilda viajaba. Allí murieron ella, su madre, su hija mayor, 3 de sus músicos. En este marco, Toti Jiménez, músico y pareja de Gilda en aquel momento, estaba en el micro y logró sobrevivir al trágico incidente de tránsito que lo marcó para siempre. Yo, cuando subimos a Panamericana, a la altura de 202, 197, porque me parece que era, me quedé dormido. No me enteré de cruzar el puente de Zárate, cosa que siempre me despertaba porque hay que frenar y por el control y todo. Y me desperté en el hospital. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Vi algo que no tenían las demás. O sea, ella en su vida era una chica muy carismática. Era una persona común, pero era muy dada, muy sociable. Entonces, eso trasladado al artístico, yo creí que podía pasar lo que pasó. No me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizá no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón. 3 años más tarde, producto de la investigación del hecho, se llevó a cabo un proceso judicial contra Sant Ana Dalves y el entonces juez correccional de Gualeguaychú, doctor Jorge Torres, condenó a 2 años y medio de prisión en suspenso y 7 de inhabilitación para manejar
al camionero brasileño por haber sido causante del accidente. Un camión de origen brasileño se salió de su carril y chocó de frente con el colectivo en el que viajaba la cantante con su banda y algunos familiares. El saldo fue terrible. 7 personas perdieron la vida, entre ellas Miriam Alejandra Bianchi, más conocida por su nombre artístico de Gilda. Me encantaría morirme en un escenario. Me encantaría. Ojalá que pueda seguir cantando. Desconsolados por haber perdido a Gilda, sus seguidores no dudaron en armar un santuario al costado de la ruta, en Entre Ríos, donde ocurrió el accidente. Desde entonces, concurren allí para dejarle ofrendas florales, cartas y pedirle que los ayude a resolver problemas de salud, proyectando así una imagen milagrosa sobre su tragedia. Cada vez lo estoy viendo que crece cada vez más, a nivel fe, ¿no? La gente misma te comenta y te cuenta de los milagros que ha hecho Gilda. Verla nomás, escucharla, ya te alegra la vida. Yo cuando estoy un poco deprimida prendo un cassette y se te pasa, ¿viste? Toti Jiménez, músico, te veo que seguís caminando mal. Sí, tengo unos cuantos clavos en la cadera, en la cintura. Se hizo lo que se pudo. ¿Y no te acordás nada del momento del accidente? No, al momento no. Me acuerdo previo, como comentaba en la nota, de haber llegado a 197 y Panamericana, que ahí me quedé dormido. Gilda se fue para el fondo a hablar con los músicos y con los asistentes. De hecho, nunca me enteré de que ella volvió. Por eso cuando pasó el tiempo, yo creía que ella estaba mejor que yo, porque pensaba que estaba atrás cuando fue el accidente. No, nunca supe que volvió en el primer asiento. ¿Y en algún momento te sumaste a las dudas? Porque había un clima tenso, ¿o no? ¿Había amenazas? No, las hubo, por lo menos me constan a mí, el año anterior, en el 95, sí, que hubo un par de amenazas, cortaron los frenos del micro. ¿Cortaron? Sí, es decir, hay un antecedente de corte de frenos del micro. Sí, frente a un baile que creo que ya no existe, que se llamaba Tornado, en la ruta 8 y 197. Teníamos que salir para otro baile y tuvimos que pedir un par de camionetas para que nos lleven porque el micro no podía seguir. ¿Y cómo se dieron cuenta? El chofer. El chofer se dio cuenta, algo en el tablero. No, se tiró abajo del micro a ver qué pasaba y goteaba todo el líquido, estaba cortado la manguera. Nunca supimos. ¿Era una guerra en el mundo de la bailanta? No sé si es una guerra, o sea, siempre se habló de mafias y de cosas. Sí. A ver, hubo personajes que se hacían los mafiosos, sí, pero eso no quiere decir que hubo mafia ni un Y pero si te poder. cortaron la cinta del freno... Bueno, por eso, hay personajes que se creían o se creerán todavía mafiosos, pero no fue una cosa de un crimen organizado que existía. Bueno, pero pudo ser un crimen en aquel momento. Desconozco realmente si lo fue, nunca nos enteramos. Cuando te cortaron la cinta de frenos ahí en la ruta 8. Y bueno, eso mostraba... ¿O te pareció una intención de matar o te pareció una intención de amenazar nada más? Yo creo que no puedo pensar en la cabeza del que lo hizo, pero quizá quiso intimidar y se le fue la mano, porque si nosotros hubiéramos salido y el chofer no probaba los frenos, seguramente hubiéramos tenido un problema serio. Estuviste muy cerca de Gilda. Sí. ¿Y ella vivía este clima o no? Sí, estaba bastante atemorizada. Y la razón por la que la mamá, Isabel Scioli, empezó a venir con nosotros a los bailes, es porque una tarde estábamos en la casa de ella y llamaron por teléfono y Gilda estaba lejos del teléfono, el teléfono y atendió ella. Cuando levanta el teléfono, la mamá tenía la voz muy parecida. Entonces la confundieron y le tiraron una amenaza que le iban a matar, que le iban a prender fuego a la casa. ¿Todo eso es porque cambió, digamos, de productor?
Y yo creo que sí, porque ese fue el momento. No estoy El nuevo productor, en realidad, fuiste vos. Más no, cerca. no, el productor. representante fue Reinaldo Lío, que nos ayudó mucho en ese momento, que nos apoyó. Y yo tampoco puedo decir que fue el otro productor, porque en realidad nunca supimos quién llamaba por teléfono. Bueno, uno podía imaginar que podía ser, o a veces algunos convidados de piedra, por quedar bien con... O sea, vos decís, había clima denso, contrataron un guardaespaldas. Sí, de gendarmería. No es poco. Y no, porque por las dudas, o sea, nosotros nunca habíamos llevado custodia y Gilda quería seguir cantando. Además contrataron un guardaespaldas no para separarla del público. No, porque de eso nos encargábamos nosotros junto con los asistentes. Era la seguridad cercana que le hacíamos para que... Correcto. Esto era para ver si alguien la atacaba. Por los robos también, porque en aquella época, si bien a nosotros no nos pasó, se manejaba cierto dinero, todos los grupos bailanteros, había mucho trabajo, y bueno, y fue la tentación de gente que robaba, y entonces la mayoría llevaba custodia, no solo nosotros, la mayoría llevaba... O sea, clima denso, pero ¿no te parece que pasó algo en la muerte de Gilda? Aunque, no voy a decir quién, le deslizaron unos comentarios que fue tal persona, fue tal otro, que no viene al caso de nombrarlo porque no le voy a dar entidad. Está perfecto. Pero tampoco lo creo porque... Bueno, también dijeron que yo había planificado el accidente. Bueno, si estabas adentro. Bueno, me olvidé de ese detalle. Vamos a ver lo que pasa después de la muerte de Gilda. Gilda era una maestra jardinera nacida en Villa Devoto que decidió dejar la docencia para probar suerte como cantante y consiguió ganarse un lugar de privilegio en el circuito tradicional de la bailanta. Su figura delgada no encajaba demasiado en los parámetros de su tiempo, que privilegiaban físicos más voluptuosos. Sin embargo, su talento y encanto natural lograron que se le fueran abriendo puertas de camino al éxito. En ese momento se usaban mucho las rubias y muy espectaculares y con tipo onda vedette, y yo con mi cuerpito y mi cara y no daba ni ahí con lo que se esperaba. Así que esa fue una de las razones por la cual en su comienzo se cerraron muchísimas puertas, ¿no? Porque flaquita así como es, que ¿a quién le va a gustar? Pero bueno, esta garganta que Dios me dio y este corazón hicieron que la gente me quiera como soy. Bailando te conocí, bailando dije que sí, y en esa noche de amor, loquita quedé por ti. Tras el trágico accidente en el que perdió la vida, la figura de Gilda cobró una nueva dimensión para sus incondicionales seguidores, que la inmortalizaron como una santa. A lo largo de los años, se fue construyendo un mito de la cantante sanadora. Son muchos los fieles que aseguran que Gilda hace milagros. Ay, corazón herido, no llores más. Hablo con ella y es como que me da como una paz, como un alivio. Entonces cuando llegué hoy acá me emocioné muchísimo. Fue una mujer muy sencilla, eso es lo más importante de todo. A 21 años de su muerte, la estimada figura popular de Gilda mantiene plena vigencia entre los múltiples fans. Algunos de ellos se nuclean para hacer tareas solidarias y mantener viva la memoria de la cantante, como una forma de agradecerle por escuchar sus pedidos y sanar sus vidas. ¿Cómo es ella? Lo dulce, lo suave con la gente, el trato con la gente, que se arrimaba mucho a los chicos y, ¿cómo le voy a decir? Como lo que es una maestra jardinera, una hermosa mujer. Santa Gilda es como la llaman quienes le profesan una fe sin límites. Los relatos que dan cuenta de sus poderes de curación continúan surgiendo desde diversos rincones del país, haciendo crecer la leyenda de la cantante sanadora. Esta es la historia de la dulce maestra que desembarcó en el universo de la movida tropical, donde cautivó a miles de fans de la mano de su música, ganándose así seguidores incondicionales que tras su muerte la convirtieron en santa. ¿Te sorprendió
después de la muerte de Gilda? Sí, obviamente. ¿Te sorprendió? Sí, obviamente. Ajá. A ver, yo siempre en aquella época esperaba que explote el número, porque fue un crecimiento, nos costó mucho, nos costó. Y uno siempre quiere, como artista, tener ese éxito que nos consagre, que nos afiance. Y si bien estábamos muy cerca de lograrlo, ella en vida no pudo ver todo esto. Ajá. Sí era muy conocida, sobre todo en el interior. Llegó tarde a Buenos Aires. Pero no hubo una intencionalidad, no, digo, en mostrarse como sanadora, como con poderes. De ella menos. De ella menos. Renegaba de eso, ella era muy creyente. Sí. Y le decía a las personas que, bueno, que vayan al médico. Hay mucha cosa dando vuelta acerca de que ella como que tenía en la cabeza este final. ¿Te parece? O... Nunca me comentó nada, y lo hablábamos prácticamente todo. Estaban los temores de las amenazas. No, ya no, porque en el 96 fue bastante tranquilo, sobre todo en esa época, después de junio, julio, ya prácticamente ya nos llevábamos custodia. De hecho, ahí en la gente que viajó ese día se sabía que ya no había custodia por los que integrábamos la banda. Claro. El gendarme ya no estaba. No, ya no estaba. No. Ajá. Y no sé, no creo que ni siquiera ella se hubiera imaginado. A veces decía pero que no tenía esa seguir. cosa de la canción para decirte adiós. Si lo tenía en su cabeza. Siempre se habló de que parece premonitorio porque ella cambió la letra unos días antes, el tema llamaba El Mundo, y qué sé yo, eso me enteraré cuando viaje, qué sé yo. Cuando salga de gira yo también. O sea, ¿no te parece que eso tenía ya un toque, ella como que estaba pesimista con lo que le iba a pasar? No, para nada. No, aparte habíamos recibido esa misma semana, el martes de esa semana previa al accidente, el presidente de la compañía discográfica de Líder Music, a la que pertenecíamos, nos informó que se había logrado editar el disco en México, lo que para nosotros era un salto espectacular. Internacional, sobre todo en México, que había muchísimo trabajo. O sea que el ánimo estaba bien alto. Y después nunca me comentó absolutamente nada. Y después, rebobinando, ¿no te quedaron sospechas sobre el accidente? No, en mi caso no. O sea, es el chofer brasileño que hace una maniobra imprudente y se lleva puesto el micro. Así fue. No sé otra cosa, realmente estamos especulando, ¿no? Si hubo algo oscuro atrás, realmente no lo conozco. Gracias, Toti. Tuni. Canción para decir adiós. Gracias a su personalidad angelada y sus canciones pegadizas, la música de Gilda logró atravesar los prejuicios en torno a la cumbia y pasó a ser escuchada por personas de distintas clases sociales. Me gustaría con la música poder llegar más alto todavía. Pero no por una satisfacción personal, decir, Gilda, la mejor voz. No por eso, ¿no? Sino para dignificar esta movida. Yo creo que nosotros con la cumbia estamos reflejando el gusto de mucha gente, del gusto popular, y sin embargo no tenemos cabida en los canales importantes. Y si te llaman a un canal importante es para burlarte y hacerte pedazos, ¿no? Para decir, mirá lo que escucha la plebe, ¿no? Me gustaría eso, poder ser abanderada de esta movida, en el sentido de mostrarles que se puede ser culto, se puede ser gente en muchas cosas y se puede ser amante de esta música que hace mover los pies, hace latir el corazón. Pero fueron sus más fervientes seguidores quienes entablaron un vínculo muy estrecho con el contenido de sus canciones. Para ellos el tema No es mi despedida funciona casi como un himno. La canción se difundió en un disco editado después de la muerte de la cantante, y la particularidad que la vuelve tan especial es que Gilda decidió cambiarle la letra pocos días antes de que ocurriera el accidente en el que falleció. Por eso sus fans creen que fue la manera que eligió la idolatrada artista para despedirse de ellos. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme.
No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. El tema se llamaba El Mundo. Pero no, yo me acuerdo, me dijo, mira, quiero cambié la letra, me gustaría ponerle la voz. Y bueno, y es eso lo que quedó y lo que se escucha, que nosotros lo hicimos un proceso, porque había quedado la voz en un cassette, que en esa época se grababa en unas consolitas que se llamaban Porta Estudio, y eran 4 canales. Uno estaba la voz, el otro estaba el teclado, y algunas cosas que después se perdieron porque estaba poseada la cinta. Pero bueno, después de un trabajo arduo, pensá que esto con la tecnología de hace 19 años, y varios días tratando de rescatar lo mejor que se podía de la voz, y bueno, creo que salió bastante bien. Inmune al paso del tiempo, el mensaje de las canciones de Gilda sigue encantando a sus seguidores, mientras crece el misterio en torno a sus milagrosas intervenciones. Ricardo, estabas despierto. En el momento del accidente o del choque, estabas despierto. Sí, sí. ¿Y lo viste venir? Sí, lo vi salir de atrás de un camión jaula. Ajá. Salir. Se nos vino encima. ¿Eras sonidista? Sí, vendría a ser el segundo sonidista, el ayudante del sonidista, del primer sonidista. Y estabas escuchando un partido, estabas despierto. Sí. Y la viste venir. ¿Llovía? Lloviznaba. Lloviznaba. Salió de repente de atrás de un camión, pasó un camión jaula y nos venía pasando, y salió de atrás una mole inmensa amarilla que no dio tiempo a nada, un segundo. ¿Y el patrón de la muerte fue? ¿Los que estaban adelante son los que murieron? ¿O los que fueron los que salieron más despedidos? Despedido salió Toti, que estaba como a 30 metros del micro. Sí. La nena de Gilda. Pero zafó. Zafó. Sí. Se puede decir que zafó. Sí. Después la nena de Gilda, que estaba atrás de la rueda del camión. El camión quedó a la mitad del micro. El micro lo destruyó hasta la mitad. Yo bajé y el micro terminaba ahí. Estaban todos los chicos, bueno, no viene el caso. No, gritos de mis compañeros atrás y el chofer, bueno, era un montón de fierros, todo ahí. ¿El chofer muerto? Sí. Claro. El chofer nuestro, pobre, correcto. Elvio, estaba destrozado. Después estaba Gilda sentada, como durmiendo. El nene de Gilda estaba abajo, que gritaba por favor que lo ayudaran, estaba quebrada las piernas. El sonidista enroscado entre los fierros. Y bueno, son imágenes que no se puede olvidar. Yo me acuerdo todo lo que pasó, y todo, desde que salimos de Canal 2 hasta el momento del accidente, y después, cuando estábamos en el hospital, todo. Me acuerdo todo. ¿Nunca tuviste dudas sobre el accidente? Jamás. ¿Siempre te pareció que esto no era ni un plan macabro, ni algo pensado? Fue una mala maniobra de un loco. Yo lo tengo así, se lo dije al juez en Entre Ríos, en el juicio se lo dije, un loco salía a matar. ¿Y te pareció baja la pena? Sí. ¿Te pareció baja la pena? Son 7 personas que mató. Claro. 2 chicos, una nena. Sí, una nena. Y dejó a un montón de familias a la deriva. Son 7 familias que quedaron. Y fue una pena de 2 años y medio
en Y suspenso. después le sacaron el registro para no pasar a la Argentina. En Brasil él se quebró una pierna, nada más. ¿No te pareció en ningún momento que las teorías acerca de frenos, de nada? ¿Lo viste venir? ¿Viste que...? Nosotros hacía como, qué sé yo, como 8 o 6 meses que íbamos sin custodia, ya eso había pasado, fueron cosas que... Pero estuviste al tanto cuando el Sí, clima era denso. Pero no son nosotros, casi como decía Toti, un montón de grupos pasaron lo mismo. Yo he trabajado con otros grupos también y han ido con custodia, íbamos con custodia, pero por el asunto de que en ese momento se manejaba mucha más plata que lo que se maneja ahora. Ahora pagan, debitan en el banco la plata, antes te la daban en efectivo. Es decir, más por el tema del manejo robos. de dinero. Claro, era por eso. Pero en el caso de Gilda sí, por amenazas y había un aparte poco... porque también el fanatismo de la gente también a veces... nosotros hemos ido a baile que la teníamos que sacar en una caja de las luces. La teníamos que meter adentro de la caja de las luces y llevarla porque el fanatismo, la policía misma quería sacarse fotos, tocarla. La misma policía que la tenía que sacar, por ejemplo en Jujuy, Salta, en cualquier lado, la teníamos que sacar dentro de la caja de luces, pues nosotros que éramos los asistentes no teníamos nada que ver de custodia, pero bueno. Enseguida vamos al análisis más profundo del final de Gilda. Ya venimos. Ricardo, muchos dicen que se hizo más pesado todavía el ambiente, todo el ambiente de la bailanta. Es decir, un ambiente más no estaba mezclado con la droga antes. No sé si no estaría mezclado, por ahí ahora se hace más notorio. Ajá. Por el estilo de música que se escucha y todas esas cosas, pero no sé, la verdad que yo dejé después del accidente, trabajé un tiempo más y dejé. Porque el ambiente te empezó a parecer demasiado agresivo. Exactamente, sí. Sí, empezaba a haber cosas que no reivindicación de la droga o del robo, ese tipo de cosas. Y sí, muchas letras incitando a eso y entonces no da para... Pero no era en ese momento. No, en ese momento Ni no. te parece que... Por ahí en ese momento se insinuaba alguna letra, pero era todo en tren de insinuar y no se veía tanto, o no se mostraba tanto como ahora. Ahora las letras son terribles. Porque vos pensás que en la muerte de Gilda se armó o se pensó que había toda una cosa de complot. O sea que alguien debe pensar que ya en ese momento era pesado el ambiente. Nosotros jamás, yo nunca tuve, la verdad que nosotros en nuestro grupo y en grupos conocidos que nosotros conocíamos en todo el mundo, con todos los demás grupos de cumbia, nunca, yo jamás escuché un lío decir que no, la droga, que... No veías no que veíamos. El negocio de la música estaba mezclado, nosotros, por ejemplo, con pastillas, con drogas, etcétera, etcétera. Gilda no nos dejaba, ni Gilda ni Toti nos dejaban llevar ni un poquito, ni un vaso así de vino en el micro, ni cerveza, nada de eso. Nosotros llegábamos a ponerle, suponer, Tucumán a las 8 de la mañana y trabajamos a la noche y ya nos decían, a las 8 menos cuarto teníamos que estar ya preparados para salir, teníamos canal, no podíamos tomar gaseosa y todo eso. O sea, ¿no te parece que esto fuera como consecuencia del torbellino que era... El chofer nuestro tomaba agua. Tomaba agua y nosotros, le puedo asegurar y le puedo decir cualquiera de los que viajamos con él, lo conocemos a Elvio, tomaba agua. Es el típico, como dice, el gordo bueno. Él tomaba agua nada más. Y nos chocó un muchacho que, no sé, una imprudencia, que después en el hospital, cuando teniendo todos heridos, mi cuñado que iba atrás en el micro nosotros, mi cuñado el jefe de plomos, quedó en silla de ruedas. Y él pidiendo pizza para comer, todos los accidentados, mató a 7 personas y en el hospital pidiendo pizza. O sea,
¿no te parece una historia que tenga que ver con mafia? A mí no, esto fue un accidente, para mí fue un accidente, una imprudencia de un chofer que vendría apurado. ¿Te sorprendió el mito de Gilda después Sí, de muerte? ¿Te sorprendió? Sí. Me sorprendió porque, sorprender en el sentido de que es santa, todo eso, parece, la gente puede opinar lo que quiera. Sí. Era una mujer común, 5 minutos antes del accidente, media hora antes, venía hablando con nosotros que quería comprarnos remera floreada o camisa floreada para los músicos, porque había salido esto de ir a México, que supuestamente iba a salir un viaje a México, pero era todo una mujer común y cualquiera jugaba al truco con nosotros, llevaba mate. No. Nunca, yo la he visto gente llorando, pedirle autógrafos, que muchas veces la teníamos que sacar nosotros. Gilda, vámonos a trabajar porque no llegamos al otro baile, pero no. De ahí a un mito que era sanadora, todo eso queda en la gente, yo no opino eso. Ricardo, gracias por estas aclaraciones. En instantes, con el doctor Raúl Torre, analizamos los hechos. Doctor Torre, ¿uno se queda con los testimonios? ¿Cómo es? Bueno, porque digamos, uno, de alguna manera, acá tenemos testimonios que dicen, para nosotros es un accidente. Al mismo tiempo dicen, y tuvimos un corte de frenos, teníamos amenazas, tuvimos un guardaespaldas, pero fue antes. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, más allá de que ya esto lo hemos charlado en más de una oportunidad, Tuni, somos bastante afectos en Argentina a las teorías conspirativas. Aquí hay hechos físicos que han ocurrido que indudablemente hacen que este caso representara de alguna manera, en principio, alguna suerte de sospecha. A ver, el hecho de que físicamente se haya alterado el sistema de freno, se hayan cortado las mangueras de fluido de freno un año antes, y además de que existan amenazas telefónicas, coloca, al menos previamente, a los investigadores en situación de alerta, ¿verdad? Los obliga. Sí, pero sin ninguna duda. Ahora luego vamos a tomar, creo que, el esquema físico de la colisión, y uno ahí ya empieza a descartar, habiendo explorado a lo mejor estas circunstancias de las que estábamos hablando, o sea, habiendo explorado a ver si el vehículo tenía algún tipo de alteración que podía provocar dificultad al conductor o que podía generar alguna posibilidad de falla del sistema de frenaje. ¿Es necesario revisar el sistema de frenaje o se ve en la ruta el tema? Existen huellas que se llaman de frenaje o patinaje, pero aclaremos una cosa. Los vehículos intervinientes en un evento de esta naturaleza van a pasar por diferentes estadios de pericia. Van a pasar por las pericias que se hacen en la escena, en el lugar del hecho. Van a pasar por lo que se llaman pericias mecánicas, donde hay peritos mecánicos que van a revisar absolutamente los vehículos en procura precisamente de encontrar fallas, de encontrar deficiencias, de encontrar anomalías. En esa pericia, por ejemplo, dice iba a tantos kilómetros por hora. No, esa es la que va a venir la tercera pericia, que es la pericia de accidentología vial, donde el accidentólogo, que es un perito que reúne toda esta información y es el que va a sacar una conclusión y va a hablar de lo que se llama la mecánica de producción del hecho. Es decir, ¿quién chocó a quién? Sí, y se llama, el que chocó, que colisionó, es el embestidor mecánico, y luego está el embestido, que esto tiene que ver en materia de juzgamiento, es muy importante para el magistrado saber quién fue el embestidor, o sea, el vehículo activo y el vehículo pasivo, y también va a indicar... Acá el vehículo activo es el camión brasileño. En la colisión los vehículos están concurriendo desde el punto de vista físico, concurren simultáneamente al evento, porque la colisión es frontal-frontal, ¿verdad? Y los ejes son concéntricos. No se puede decir cuál es el embestidor mecánico, pero sí qué es lo que va a ocurrir acá. El comportamiento de los rodados, que eso queda evidenciado en las huellas de frenaje, de patinaje, frenaje que se producen de rotación de los vehículos.
lo hemos charlado alguna vez con el caso Rodrigo. Hay auto detrás que pero testifica. Dejemos los testigos, hablemos Sí. de la evidencia física. Es muy rico el hecho de tránsito en evidencia física y es muy difícil que no permita a los investigadores forenses llegar a una conclusión de cuál fue la mecánica de producción del hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que determina una condena? Porque 2 años y medio, a uno dices, acaba de decir Ricardo, 2 años y medio, 7 muertos. Jurídicamente tú ni los presupuestos de la culpa. Yo se los digo y usted me dice cuáles concurrieron aquí. Sí. ¿Hubo impericia? Sí. ¿Imprudencia? Sí, porque pasó mal. Imprudencia porque pasó mal al otro camión. Muy bien. ¿Hubo negligencia? Y hubo negligencia porque pasó mal al otro camión. ¿Hubo inobservancia de los reglamentos? Sí, bueno, eso no lo tengo tan claro porque... Sí, porque para rebasar un vehículo debe tener ciertas precauciones. Y no observa los reglamentos que son los códigos de tránsito o las leyes de tránsito. Correcto. ¿Sí? Y de los deberes a su cargo. Sí. Uno de los deberes a su cargo es el cuidado. Entonces, se suman todas estas circunstancias que son las que va a tomar el juez y dice, sí, él ha causado la muerte de estas personas. Pero es un rango de pena que creo recordar va de 6 meses a 5 años. 5 años es el máximo, es correcto. ¿Y por qué no le dieron 5 años? Por tanta muerte. Bueno, eso es el criterio jurisdiccional, es muy jurisdiccional, muy del juez, o sea, depende la escala del juez, penal. Depende del juez. Y el juez también se toma lo que es la jurisprudencia, toma, a ver, sus colegas cómo han fallado en casos similares. Fallado, en todo el sentido de la palabra, porque 7 No, muertos, pero 2 ¿qué es lo años y que medio. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Si el individuo tiene antecedentes penales, lo que son los artículos 26 y 41 del Código Penal, es analizar cómo es la vida personal y particular del individuo. Hay una cantidad de cosas que el magistrado toma para hacer la graduación de la pena. De cualquier manera, si yo tengo que decir, habiendo 7 fallecidos, Es yo bajo. creo que debería o podría haberse aplicado una pena Porque más además, importante. no fue a cumplir. Es en suspenso. Es en Digamos que si suspenso. el individuo llega a cometer algún otro delito, sea culposo, sea doloso, Sí. automáticamente es a cumplir, ¿verdad? Y Ricardo nos dijo que sigue manejando en Brasil. Es que el problema es la territorialidad de aplicación de la pena, porque la pena tiene un ámbito de aplicación que es el país donde se ha cometido el delito. En realidad, él en Brasil no está inhibido para conducir. Y en verdad, él en Brasil hubiera ido preso. Porque las leyes son más estrictas. Y en Uruguay Brasil. también. Y en Uruguay también. Sí, claro efectivamente. que sí. Claro. Y la pena hubiera sido mayor. Y la pena hubiera sido mayor. Casos que hemos conocido de Uruguay se han aplicado penas mucho más importantes y a lo mejor existiendo una sola muerte. Yo creo que la imprudencia, tal cual usted lo decía o lo anunciaba, la imprudencia, la impericia, la negligencia, están todos los presupuestos de la culpa prácticamente todos presentes en este hecho, donde esa sumatoria conduce a la muerte de 7 personas. Aparte hubo una cantidad importante de heridos, o sea que hay homicidios culposos y lesiones culposas, obvio. y muchas son lesiones graves, Muy graves, y algunas sí. gravísimas. Claro. Como el caso de Totti, porque hay un daño permanente en la salud, por ejemplo, en el caso de este hombre, gente ¿verdad? que quedó en silla de ruedas. Son lesiones gravísimas, que también tienen una pena altísima. Gracias, Raúl.